Buenos días. Han pasado un mes y un día de mi operación. Aquí estoy, de pie. Lo que quiero leer es en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que habla el Señor a través del apóstol de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y casi todo el capítulo hace mención de cosas muy importantes que tenemos que hacer nosotros en esta área diferente de la oración. Comienza la carta en el capítulo 1 haciendo mención de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. O sea que hay cuando comenzamos, Él nos muestra, Él por revelación tiene esta palabra para la iglesia, para nosotros en estos días y para los que vendrán. Él dice que Dios es un Dios bendito, y como Dios bendito nos ha bendecido, y no con cualquier cosa, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos recuerda algo que nunca la Escritura dice que nos escogió en Él según antes de la fundación del mundo. O sea que dice algo que ni los profetas dicen. El profeta dice que el Señor nos amó con amor eterno. El salmista dice que nos conoció en el vientre de nuestra madre. Y el apóstol dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha en Él, o sea, para que seamos como Jesús. O sea que ya en el corazón de Dios, antes de todas las cosas, tenía el plan metido en su corazón de tener un pueblo de hombres y mujeres semejantes a Jesús. Esto lo estamos recordando continuamente, enseñando, para que la meta de nuestro trabajo sea que todos lleguemos a ser como Jesús. Dios quiere un pueblo de hombres y mujeres semejantes a Jesús, un pueblo de discípulos, un pueblo de hombres y mujeres que correspondan en todo al Señor. Y también dice al principio del Génesis, del Efesios 1, que Él nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la redención completa, o sea, la garantía de nuestra redención. Después avanza con consejos y con cosas que habla acerca de la edificación de la iglesia a través de los ministerios. Después hay consejo en el Efesios acerca de la familia, del matrimonio, de los deberes de cada uno, de los roles de cada uno, y también hay una exhortación a los padres y a los hijos. Y todo es palabra de Dios que va sembrando el apóstol en esta escritura. Acá dice la palabra en el Efesios capítulo 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Se ve que el apóstol estaba en prisión por causa de la fe, pero la prisión no lo detenía él para seguir dando la palabra a los hermanos, para seguir instruyendo, enseñando la palabra, motivándoles a una vida de fe. La fe de Pablo en Dios estaba por encima de las circunstancias. Había aprendido a conocer íntimamente al Señor. Y lo que nos dice esta parte de la carta apostólica es que cuando oramos también entramos en un conflicto espiritual. O sea que muchas veces tenemos una lucha cuando estamos orando por alguien, por algo, y no hay un cambio. Entonces tenemos que seguir insistiendo, perseverando en la oración, orando en todo tiempo, como dijo el domingo Guido. No sé si han escuchado bien la partecita esa muy importante. Yo entendí de una forma, después entendí de otra forma. Que orar en todo tiempo es tener a Dios en nuestros pensamientos las 24 horas del día. ¿Se acuerdan que dijo eso? Hizo un cambio también en mi oración diaria de esta semana. O sea que podemos estar orando en todo tiempo y se presentan oportunidades para que Dios intervenga. A veces hay situaciones muy difíciles en las cuales no podemos hacer otra cosa que orar. Pero también somos testigos de que Dios hace cambios de pronto y sin que veamos a alguien que intervenga. Solamente que Dios ha intervenido a través de la respuesta a nuestras oraciones. ¿Sí? Dice la palabra allí que cuando oramos estamos enfrentando también una realidad espiritual. Tenemos un enemigo que está contra nuestra desde el principio. O sea que antes del principio nuestro pareciera, porque ya estaba allí con un mandato y desobedeció y fue expulsado de un lugar de privilegio, y a partir de allí se dedica a entorpecer todos los planes de Dios. Todos los planes de Dios. Y más cuando Dios apoya todo su plan en personas, en criaturas falibles como nosotros. Personas que han pecado, personas propensas al pecado, necesitadas de la dependencia de Dios. Entonces la ira del enemigo es peor todavía, porque fue creado como algo superior a nosotros. Pero el secreto está que en nosotros Él ha hecho morar su espíritu. Él vive en nosotros. El Espíritu de Dios no se va de nosotros, está en nosotros siempre. No es que lo llamamos que venga para que venga, está en nosotros. Somos nosotros que nos damos cuenta que está con nosotros. O sea que ese es el misterio que dice el apóstol por allí, que hay un misterio que frena el misterio de iniquidad. Es el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en la iglesia.
Ese es el misterio que frena el misterio de la iniquidad. Si no, sería un caos el mundo si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, en la iglesia. Dios nos muestra cómo es nuestro enemigo, allí en la palabra, y nos ordena ponernos bien, a fortalecernos en el Señor. Tenemos que estar cada día fuertes en el Señor. La fortaleza en el Señor viene por esta búsqueda de Él, que estamos hablando de la oración. La oración, el ruego, el ayuno, la intercesión, los unos por los otros, la adoración, la búsqueda de su presencia, la contemplación, la lectura de la palabra, el ser hacedores de la palabra, el permanecer en Él y su palabra en nosotros. Cuando nos congregamos, nos fortalecemos, siempre Dios añade algo, siempre revela algo Dios en medio de la congregación de los santos, siempre ocurre algo. Cuando oramos, de pronto oramos por alguien y vemos respuesta, es porque nos hemos congregado y en el ponernos de acuerdo entre más de 2 o 3, Dios hace una operación espiritual que no lo podía haber hecho antes, porque Dios depende de nosotros para intervenir en ciertas situaciones, ¿sí? O sea que Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. Acá nos está comparando como soldados, y un soldado no va a combate si no está preparado antes. No es alguien improvisado. Cuando hay guerra, previa a la guerra, previa a los conflictos, hay una intensa preparación. Y también el alimento necesario para que el soldado salga a la lid, ¿sí? Entonces nosotros todos los días tenemos que, a pesar de que Dios está con nosotros, que vive en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, que somos parte de una familia, que nos cuidamos mutuamente, hay una necesidad profunda de estar fortalecidos en el Señor cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. Tenemos que estar en esta permanente comunión con Dios, velando y orando para no caer en tentación, ¿sí? Así que previo a la lucha tenemos que estar fortalecidos. Hoy quiero estar fortalecida. ¿Y por qué no oramos un poquito los unos por los otros? Que el Señor nos fortalezca, ¿eh? Sí, Señor, gracias, gracias. No tenga vergüenza. Ahí ore por el hermano. Fortalecernos, Señor. Hoy queremos estar fortalecidos. Tenemos un tiempo muy extraño por delante. El mundo, el país, las costumbres, las leyes, la violencia, los malos gobiernos, las malas decisiones, los rumores externos de guerra, los problemas de escasez, Señor, las enfermedades, los conflictos familiares, la violencia familiar, la droga, el tráfico de droga, la corrupción, Señor, tantas cosas. Necesitamos de ti esta mañana, Señor, necesitamos de ti. Fortalécenos en ti, Señor, fortalécenos en ti. Oh Dios, oh Señor, sí, Señor. Gloria a Dios. Este enemigo que enfrentamos no es actual, está desde muchos siglos antes de las noticias escritas de la Biblia. Ya parece que estaba este enemigo y está presente allí en el nacimiento de la iglesia hace 2000 años. Allí hay un comienzo de persecución. Está la muerte del Señor Jesús, que es una muerte expiatoria, no es
No es no es un mártir, sino que es una muerte predestinada ya para tomar nuestro lugar, pero la violencia y la persecución que se desata después de la resurrección de Jesús contra sus discípulos, que son esparcidos por todo el imperio, es la muestra de que el enemigo estaba detrás de esto. Cuando nacía la iglesia, esto estaba presente allí. Después de esto, la iglesia vivió en esa sociedad pagana y actualmente vivimos en una sociedad pagana. El día martes, estuvimos el martes o miércoles, Guido, mirando un poquito, haciendo un poquito de vuelo de pájaro, cómo estamos con algunas cosas. Y bueno, nos impresionan. Yo metí la pata, abrí el tema con lo que pasa y vi un comisario a la tarde que era subcomisario y había sido desplazado porque se declaró gay, ¿no? Entonces lo echaron de la fuerza y después lo reincorporaron, pero lo ascendieron. Pero el tipo puede ahora ser comisario vestido de mujer, ¿no? Un tipo con voz de hombre, taco alto. Y los periodistas que lo entrevistaban estaban contentos, de acuerdo, ¿no? Por fin algo bueno. Dicen, y él está por armar un gremio donde va a hacer que todos los que están en esa situación, en la fuerza, blanqueen su estado, ¿no? Así que todos contentos, aplaudiendo, la tribuna aplaudiendo. Y bueno, es una sociedad dada vuelta, ¿no? Se puso al revés. Y después otros sacaron cosas más feas, que yo pensé que eran más, que tenían la última noticia, ¿no? Pero es tremendo lo que estamos viviendo. Y si decimos algo, hay una denuncia por, ¿cómo se llama? Discriminación. Y así que estamos muy expuestos en este tiempo a ser leales a la verdad. Pero para esto, para estar firmes, tenemos que fortalecernos todos los días en el Señor, en su palabra. Tenemos que estar integrados, comprometidos, consagrados a Dios, comprometidos los unos con los otros, congregándonos, porque allí viene la fuerza. Lo más lindo de este culto en San Fernando es después que termina la reunión. Nosotros estamos apurados por mirando la hora con los muchachos y se queda una hora más ahí charlando, orando, intercambiando cosas. Usted a la 1 de la tarde hay que echarlos a todos. O sea que hay un espíritu de familia, ¿no? Que se ha logrado por años de estar. Y nadie puede perderse este momento. Yo le decía a uno que vino la otra vez, venía a ver cómo está el culto ahora. Mira qué lindo que está ahora que no predicamos nosotros. Hermoso, porque la gente se enriquece mutuamente, disfruta el tiempo. Y esto de congregarnos nos ayuda a estar fortalecidos. No nos podemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, porque no es que venimos acá a cargar el tanque de combustible, como dijo alguien, la iglesia no es una estación de servicio. Acá venimos a dar, ¿no? Los domingos venimos a dar, pero mientras damos, como tenemos tanto para dar, nos fortalecemos mutuamente los unos a los otros. Si sabe de alguno que está faltando, dígale, por favor, no faltes más. Próximo domingo aquí presente, llega temprano. Este enemigo estaba presente desde el comienzo de la era cristiana y comenzó con la gran persecución. La iglesia sufrió la persecución por la causa del Señor. Al avanzar el tiempo, el imperio romano reconoció que había un poder superior al poder de las armas en estos hombres y mujeres, que no tenían ningún problema de ir al martirio por la causa del Señor, por no negar la fe. Había algo más fuerte de lo que el imperio les ofrecía.
algo interior, hay la presencia viva de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el conocer al Señor íntimamente en sus corazones. El compromiso que surgía por eso hizo que la iglesia despertara al imperio. Ahí eran tan atrevidos que una de las cartas que escribe Pablo dice que escribía desde la iglesia que estaba en la casa del emperador. Le plantó un grupo casero en la casa de Nerón. Re corajudo, impresionante el hombre este, ¿no? O sea, no había problema de anunciar el evangelio en ningún lado. Pasado el tiempo, la persecución los dispersó por toda la tierra. Eso hizo que la semilla se sembrara por todos los países del mundo. Pasó el tiempo y el gran imperio romano no existe más. Quedan algunos vestigios de ese tiempo, costumbres o planes que tenían. Pero la iglesia sigue presente, viva y activa. Porque en la iglesia vive el Señor. Jesús vive en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, en nosotros. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Estamos presentes, estamos vivos y estamos activos. Gloria al Señor. Hoy la iglesia enfrenta el desafío de este mundo malo. Las costumbres, las cosas que están al revés. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Hay un avance del pecado, del ocultismo, del humanismo y de falsas doctrinas por doquier. Hay más que nunca estamos expuestos y necesitamos estar bien firmes en el Señor. Debemos cada día decidir qué cosas vamos a enfrentar, qué decisiones vamos a tomar cada día, en las pequeñas decisiones de la vida o en las grandes decisiones. No podemos dejar de ser leales a la verdad. Nunca debemos dejar de ser leales a la verdad. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a correr los riesgos que corrió la iglesia del primer siglo? A pagar el precio para las futuras generaciones, porque lo que ellos han pagado hizo que futuras generaciones surgieran con más fuerza, con más valor, para diferentes lugares. Dios conoce al enemigo que enfrentamos y Él está con nosotros siempre, no nos abandona nunca. Dios no nos abandona, nunca luchamos solos. Mediante esta comunión con Dios a través de la oración constante, Dios está con nosotros, Dios está presente, Dios nos mantiene despiertos, sensibles, dispuestos, disponibles para lo que Él nos tiene preparado. Él nos ha preparado por la palabra, por todo lo que hemos recibido para vencer las influencias de este mundo. Las influencias que se meten en las escuelas, en los jardines de infante, en los colegios primarios, en los colegios secundarios, en las universidades, en los cursos que se dan por allí. Hay influencias contrarias a la verdad de Dios. Dios nos ha preparado para enfrentar estas influencias. Dios conoce al enemigo de nuestras almas. Él nos va a dar el poder para vencer toda circunstancia y para dejar a las generaciones futuras una profunda huella de la verdad. Somos responsables de dejar una profunda huella de la verdad a las generaciones que están detrás de nosotros. Siempre a través de la oración, la iglesia se ha movido como con un arma muy poderosa en todos los tiempos. Muchas veces nosotros pecamos al darle poca importancia a esto. O sea que una de las cosas más flojas que tenemos dentro de nuestras comunidades es los tiempos de oración. Tenemos que reforzar eso, tenemos que despertar más estos grupos de oración, encuentros de oración por la iglesia, por nosotros, por el país, por la paz del mundo, por la paz en Jerusalén.
Y nuestra responsabilidad es hoy orar para rescatar a los perdidos. A nuestro alrededor hay cientos de personas que no conocen al Señor. También para anunciar el poder de Dios que está presente. Las manifestaciones del Espíritu no han terminado en el siglo I, sino que están vigentes, porque Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo que dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Esto dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si esto hubiera caducado al principio del siglo, este versículo estaría quitado ya de la Biblia, pero esto permanece para darnos aliento y fe de que las mismas cosas que se mencionan en la palabra de Dios pueden seguir ocurriendo en estos tiempos. Hay grupos que dicen que no, que eso es para el siglo I, que cuando vino lo mejor ya cesó esto, y lo mejor lo ponen como la medicina, el conocimiento, y no es así. No sé si fuiste conmigo, César, cuando fuimos al Chapelco arriba. ¿Estabas con nosotros? Y caminamos y había un médico boliviano que me pusieron al lado a mí, bien entrenado en la palabra el médico, y teníamos que subir 900 metros del Chapelco. ¿Tuviste? Dice. Y lo pusieron, como era el más viejo, me pusieron un médico para que me cuidaran. Y yo estaba caminando como 6 meses y corría, y entonces yo le ganaba siempre al médico, y me dice: ¿no quiere parar? Y bueno, si querés paremos. ¿No quiere descansar un poquito? Cuando quiera descansamos. Y después yo tenía fuerza para seguir corriendo y bajar. Y después todo el tiempo me preguntaba, ¿no? Porque le dieron todo para que me controle. Y después me decía, aparte Dios está conmigo, con nosotros. Digo yo, no, sí, dice, pero no hay que tentarlo a Dios, que eso es toda la cosa. Y bueno, ¿sabe que Dios me sanó de una enfermedad cuando recién me convertí? No puede ser eso, porque eso fue al principio del siglo, dice, ¿no? Así que estaba preparado para contender conmigo que las cosas que me pasaron no me pasaron. También le dije yo, me abrí la boca para recibir al Señor y empecé a hablar en lengua. ¿Qué te parece eso? No, eso no es de Dios. Y me cambió la vida a mí. Nunca más fui el mismo, nunca más fumé un cigarrillo, nunca más me emborraché, todo, y cosas que hacía, y fui sano del mal de Chagas, y no me quería creer. Estaba preparado para no creer. Profesor del seminario. Y bueno, ¿viste cómo estoy preparado así para caminar? Así también estoy preparado para lo que sé, lo que aprendí. Y esto que aprendí es tan real como lo que estoy haciendo ahora caminando con vos. Y vos tenés 30 años, yo tengo 60 y algo y estoy caminando. Así que después no sabía qué preguntarme. Yo le pregunté si quería que orara por él. Me dijo, no. A ver si aparece algo raro. Pero hay muchos grupos que creen que esto no es real, que no podemos orar por los enfermos, no podemos echar fuera demonios, y que no hay milagros, y estas cosas que promete la palabra de Dios. El enemigo se hace presente y distorsiona todas estas cosas. Hay una siembra negativa, dicen que cuando uno llega al máximo del conocimiento ya es lo perfecto. Y antes no conocíamos a fondo las cosas, por eso no era necesario que Dios interviniera de esa manera. Pero nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue obrando en medio de su pueblo. Y grandes cosas van a pasar. No salgamos corriendo para hacerlas, pero sí estemos preparados para que ocurran cosas grandes. Orar por los enfermos, echar fuera demonios y muchas obras del Espíritu que terminaron en el siglo I, dicen algunos. Nosotros creemos que esto siguió. Lucas dice en Lucas 10:19, Jesús dice allí a los discípulos y nos dice a nosotros: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza
del enemigo y nada os dañará. Jesús dice a los discípulos que estaba dándoles el poder y la fuerza para vencer al enemigo. Nosotros hemos sido salvados y estamos siendo transformados, santificados, con el propósito de glorificar a Dios. Para glorificar a Dios tenemos que creer en Dios. Tenemos que obedecerle. Y para obedecerle tenemos que tomar en serio su palabra. Es muy sencillo. ¿Sí? Jesús dijo a los discípulos algo muy sencillo: id y haced discípulos. Nosotros, casi todos nosotros, somos el fruto de otros. Otros nos han anunciado el Evangelio a nosotros. Cada uno, al venir al nuevo nacimiento, asume la misma responsabilidad de aquellos que nos han transmitido a nosotros la palabra. Cuando entramos en este tema, entramos en un conflicto espiritual. Yo recuerdo haberme convertido, no sé, también mi hermana, no está ninguna, iba a venir mi hermana Hilda. Cuando me convertí yo en el año 71, era un desastre en mi vida personal. Siempre trabajé, pero siempre fue un desastre, ¿no? Jugaba, el fútbol jugaba a las cartas, jugaba a la tabla, iba al hipódromo, iba a la cancha de Boca, ahí. Me peleaba, tomaba, y hacía que no tenía una vida, era un desastre. El día que yo me convertí, porque ya andaba en una búsqueda hace unos 6 meses casi, porque alguien me habló en un micro, el día que me convertí estaban todos en mi casa, y cuando aparecí en mi casa aparecí con una Biblia para colmo. y se armó un lío bárbaro, porque todos estaban escandalizados. ¿Qué hacía con eso? No podía entrar en casa. Eso señala que había renunciado a la religión de mi mamá. Que el que lee la Biblia se vuelve loco, me decían, ¿no? Es toda cosa. Y bueno, parte de la familia me quitó el saludo. Y así estuve medio extraño, pero estaba muy bien, estaba en paz, estaba libre del vicio, del cigarrillo, del pecado y de todas las cosas que practicaba. Es como que me metí en una burbuja, ¿no? Pero plena del Señor. Así que, y después mis vecinos también se escandalizaron, algunos, eran amigos. Los que jugaban al fútbol conmigo venían a convencerme de que estaba en algo raro, que era extraño, que me iba a volver loco, que tenía, ¿quién te va a cuidar en el manicomio? Así que, con todo ese aliento, yo seguí adelante. Estaba bien alentado por el diablo, ¿no? Y seguí adelante, y al mes de convertirme, mi hermana mayor, que está en Tucumán ahora, haciendo un trámite por mí, ella me dice: ya que estás en estas cosas de locos así, de la religión, dice, ¿por qué no vas a rezar por la señora Verón, por Ana Verón, que está muriéndose de cáncer, y el esposo también, y tiene la familia que está, unos parientes que están deprimidos, están paralíticos por un ataque de depresión. La sobrina está con un mal de Chagas, depresiva, tiene 35 kilos, tiene 60 y pico de años, 50 y pico de años, 6 hijos. Así que ahí nomás agarré mi Biblia vieja que me regalaron y me fui. No sabía dónde leer, pero me fui con otro muchacho y le hablamos a esta familia Verón y la familia González, que mencioné el otro día. Y el asunto es que doña Ana vivió 6 meses más y don Verón también. Y la hija la encontré el año pasado con mi hijo en un reconocimiento de pastores en Malvinas, Argentina, que me llamó, me buscó, me abrazó, me besó. Y yo estaba medio confundido porque nunca me agarró una mujer así. Y delante de gente. Y le preguntaron, no, dice, este hombre es el que llevó el Evangelio a mi casa en el año 72, dice, ¿no? 71. Y con toda la conversión de toda la familia, ¿no?
Y bueno, la sobrina de ella, doña Ramona, tenía año 71, ella murió en el 2003. O sea que Dios hizo un milagro. Y don González murió en el 2004. Y ellos, a causa de la enfermedad, perdieron todo y después lo recuperaron, porque recuperaron la salud y recuperaron el buen ánimo también. Y gran parte de los hijos se congregan y parte de la otra familia también. Y esta muchacha Ana dice que es evangelista, predica todos los días, uno por uno, así, en la calle, en el colectivo. Así que miren la locura de haber creído. Casi me echaron de mi casa por ignorancia, pero Dios no ha cambiado. Estas cosas siguen, a pesar que fue el año 71, estamos en el 2017, Dios sigue haciendo las mismas cosas. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Cuando entramos en lugares difíciles, entramos en territorio del enemigo. Dice en Mateo 12:29 que porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y después que entra, le ata, puede sacar sus bienes? Está refiriéndose a esta lucha espiritual el Señor. O sea, que está hablando de atar al hombre fuerte, a quien domina ese lugar. Mateo 16:19, habla allí el Señor ante los discípulos y dice, a Pedro, que responde, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se le da autoridad al apóstol y también después a los discípulos, la autoridad de atar y desatar. Atar lo que está atado por el enemigo y en el nombre del Señor Jesús desatar lo que Dios ha desatado ya. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. A pesar de que tenemos el Espíritu Santo, no lo hacemos en el nombre del Espíritu Santo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y este conflicto espiritual va a continuar hasta que el Señor vuelva. Todos participamos de una manera u de otra manera de este conflicto, nos guste o no nos guste. Según nuestra actitud a la palabra, ¿seremos una ventaja para el reino de Dios o seremos un estorbo para el propósito de Dios? ¿Seremos vencedores o más que vencedores o cautivos? La persona vencedora dice vencedor, y también dice en Romanos 8 que somos más que vencedores. Y el que es más que vencedor es alguien que vence antes del conflicto por la confianza plena que tiene en Dios. Que Dios está con él. Que no solamente lo va a llevar a vencer, sino a ser más que vencedor. Es la actitud que tuvo David ante Goliat. Lo desafió, lo enfrentó y le dijo lo que le iba a hacer. Y lo hizo. O sea que lo venció antes del conflicto. Esa es la fe que había en David. El consejo del apóstol es que en Efesios 6, 11 al 18, que tengamos ceñidos nuestros lomos con la verdad. Jesús dice que es la verdad. Y él dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dice, mi palabra es verdad. El enemigo de la verdad es el diablo. Perdonen que lo menciona tanto hoy, pero existe. Él quiere que la gente crea que no existe. El enemigo mayor de la verdad es el diablo, es el padre de toda mentira.
Y Dios nos enseña a nosotros a hablar verdad los unos con los otros, a vivir en verdad, a creer la verdad, a practicar la verdad. Por eso nos dice el mismo apóstol que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca, sino la que sea buena, a fin de dar gracia a los oyentes. Toda palabra que decimos tiene que estar impregnada de verdad. Ninguna mentira puede tener cabida en nuestros corazones. Porque si tenemos algo así en nuestros corazones, el diablo tiene un lugar para acusarnos. La verdad es un arma poderosa. Y no hay pequeñas mentiras. No hay mentiras piadosas. Dice que toda mentira nace del diablo, que es padre de toda mentira, sea pequeña o grande, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que vestirnos cada día de la verdad, ceñir nuestros lomos con la verdad. Tenemos que conocer la verdad. No solamente leerla, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que creer la verdad. Tenemos que creer lo que dice la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Tenemos que compartir la verdad con otros. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mucha gente, aún dentro de las iglesias, viven cautivos porque no conocen la verdad. No han conocido la verdad. Jesús es la verdad. La palabra es la verdad. Tenemos que ceñir cada día nuestros lomos con la verdad. Bendito sea el Señor. Tener la verdad, la Biblia no es suficiente. Debemos conocerla, debemos vivirla, compartirla para ser totalmente libres. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestros lomos ceñidos con el conocimiento de la verdad. Tenemos que conocerla también por nosotros mismos, porque algunas veces escuchamos y repetimos cosas y no las conocimos. Charles Swindoll dice por ahí en un libro acerca de conocer bien lo que otros dicen y para estar seguros. Dice que había un ladrón, no sé, ¿se han leído eso en esto de la gracia que habla Charles Swindoll? Un ladrón mexicano que en el tiempo de los vaqueros cruzaba hacia Estados Unidos en la frontera y saqueaba los bancos y huía porque no lo podían agarrar porque se cruzaba la frontera. Y ya los tenía cansados hasta que contrataron un pistolero que le pusieron una chapa de comisario y localizó a este José Rodríguez, creo que se llama, en un bar de mala muerte, ¿no? Y estaba comisionado para rescatar el dinero. Y dice que va y lo localiza y le ordena que se entregue. Y que entregue el dinero. Entonces él no entendía nada, el ladrón. Y había otro mexicano que le dicen, él no habla inglés, si quiere le traduzco yo. Entonces le traduce a este Rodríguez, le dice el americano que devuelvas todo el dinero y si no te va a matar. Y dile que no, dice que no me mate, que el dinero está a la entrada del pueblo, al lado de un pozo. Hay 3 piedras, la piedra del medio hay una caja fuerte adentro, ahí tengo todo el dinero.
Entonces el traductor le dice al americano, dice que le meta bala nomás si quiere. Lo mató. Italiano dice que el traductor es peor el traidor, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que conocer, no de segunda mano, por nuestra propia búsqueda, la verdad, ¿sí? Para que otros no nos... Tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Después dice la coraza de justicia. No significa acto de justicia. Nosotros hemos sido justificados, pues, por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos justificarnos, no podemos justificarnos delante de Dios ni delante de nadie por nuestras buenas obras. Seguramente muchos de ustedes hacen buenas obras. Ayudan a alguno, dan de comer a pobres, ayudan a hogares, acompañan personas que están presas, con literatura, con medicación. Muchos lo hacen, yo sé que muchos lo hacen, pero eso no nos hace justos. La justificación es por la fe. Fuimos justificados por medio de la fe. Dice la palabra que al que no conoció pecado, se hizo pecado para que todos nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Debemos nosotros confesar nuestros pecados y vivir siempre con limpia conciencia. Eso es lo que agrada a Dios. Somos limpiados por la sangre de Jesús cuando confesamos nuestros pecados. La Biblia nos enseña que solamente en Cristo somos justos. Cuando no consideramos esto, damos lugar al diablo para que se meta y nos bajonee y nos haga sentirnos indignos de la presencia de Dios, indignos de acercarnos a Él, porque nos acusa de esto, del otro. Pero tenemos nosotros la señal de Dios en nuestros corazones, que la sangre de Cristo nos redimió y fuimos justificados. No podemos andar declarando la sangre de Cristo por todos lados, pero sí la tenemos ahí. Un día la sangre de Cristo nos justificó, nos redimió de nuestros pecados. Habla también del apresto del Evangelio. Cuando Pablo habla, está tomando la figura de un soldado romano, y cuando habla del apresto está hablando del calzado del soldado romano que estaba preparado para cualquier terreno, para terrenos blandos, para terrenos pedregosos, arenosos, espinosos. Estaba preparado el zapato del soldado romano. La clave, dice el apresto del Evangelio de la paz. La clave aquí en esta vestidura de nosotros como soldado es que somos gente de paz. Y Dios ha puesto en nosotros el fruto de la paz. Cuando habla en el fruto del Espíritu, dice que es amor, gozo y paz. Ese fruto está en nosotros, el fruto de la paz. ¿Qué clase de paz es la que Dios nos da? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que dice la Escritura, que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las personas a nuestro alrededor han oído hablar mucho del cielo, que hablamos del perdón, de la vida abundante, pero es muy importante que comiencen a verlo en nosotros, en nuestra persona, en nuestros hogares, con nuestra familia, donde estemos trabajando. Allí la gente quiere ver esto que tenemos, porque es más que palabras, más que una religión, es una vida, es la presencia misma de Dios en nosotros. Tenemos que
calzarnos el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que llevar paz, ¿sí? Donde hay conflictos, hay paz. Porque el príncipe de la paz está en nosotros. El fruto de la paz por el Espíritu Santo está en nosotros. Y si está en nosotros, algo tiene que pasar cada día. Después habla del escudo de la fe. Es un gran protector que tenían los soldados romanos, que les cubría todo el cuerpo, y también que hacía que los enemigos tiraban los dardos o lanzas con brea en la punta, encendidos, y si no tenían el escudo, la saeta atravesaba los cuerpos y morían quemados. Dios dice que nos pongamos el escudo de la fe. Todo mal que viene a nosotros tiene su origen, o casi todo el mal, en el diablo. Nunca debemos dejar de perder de vista esto. Tenemos constantemente ataques, tentaciones, insinuaciones. Y si no lo vemos así, vamos a ver solamente los instrumentos que Dios usa y vamos a entrar en conflicto no espiritual, sino en la carne. Muchas personas son instrumentos del diablo. Y muchas veces vienen a nosotros con mentiras para meternos miedo. Dios no nos dio a nosotros esta libertad de tener miedo. Dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria al Señor. Y habla también del yelmo de la salvación. Si ustedes miran los antiguos romanos, cómo usaban el yelmo, es como un gran casco que usan los bomberos o los policías, y ahora más protegidos todavía, para proteger su cabeza. Y esto da seguridad. El Espíritu Santo llenando todo nuestro ser, nos da la fuerza para vencer todo ataque del enemigo, todo razonamiento humano, carnal, todos los grandes pensadores que tratan de sacar de al lado a Dios, sacar de en medio a Dios con sus argumentos. Nosotros tenemos la gracia, la capacidad para refutar todo argumento, como dice Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, refutando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4 dice esto. Por lo tanto, debemos cada día sostener, nutrir nuestra mente con la verdad, fortalecer nuestra voluntad con la verdad, renovar nuestras emociones con la verdad y con la presencia del Espíritu Santo, seguros de nuestra salvación. Dios nos ha salvado. En Él estamos seguros. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios, a menos que nos dediquemos al pecado. Estamos seguros de la salvación que nos ha sido dada en Dios. También habla de un arma ofensiva que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. O sea que Dios nos ha dado un arma muy poderosa. Tenemos que ser personas de la palabra, conocedores de la palabra, hacedores de la palabra. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que creer la palabra.
Y como es tan rica y tan abundante, tenemos que compartirla con otros, a la palabra de Dios. Mediante esta lucha tenemos la autoridad para echar fuera demonios, para limpiar nuestras zonas, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, a través de la oración. Luchemos con la verdad. Luchemos con la verdad para rescatar a los perdidos, a los que se han apartado, a los que han bajado los brazos, a los que se han confundido. Leo el texto nuevamente que dice en Efesios 6, 10 al 18. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Es tiempo también que dejemos de luchar contra carne y sangre, discusiones vanas, por políticas, por esto, por lo otro, por opiniones. Es tiempo que nosotros salgamos de ese tema. Tenemos el arma en nuestras manos, no solamente el arma de predicar, enseñar. Tenemos el arma para organizar. Tenemos, por la palabra de Dios, en nosotros la capacidad para enfrentar las mentiras que ha sembrado el enemigo. Nuestras oraciones unidas, de acuerdo, establecen el reino de Dios y destruyen el pecado. Pero donde no hay oración, no hay lucha. Y donde no hay lucha, no hay realidad espiritual. Y donde no hay realidad espiritual, no hay victoria. Y donde no hay victoria, no hay nadie que glorifique a Dios. Si no estamos unidos en oración, nunca vamos a cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Si no estamos unidos en oración, no vamos a aportar mucho para la eternidad con Dios. Gracias, Jesús.